Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de salud emocional de Willow Creek Casa de Luz. En el día de hoy vamos a hablar de un tema de mucha necesidad, como es el tema de crisis. Y le hemos llamado Ayúdenme, necesito atravesar esta crisis. Y vamos a estar hablando acerca de comprender las crisis. Mucha gente se encuentra en situaciones de precrisis o de crisis y se preguntan qué es una crisis, el impacto que tienen las crisis, cómo recobrarse luego de una crisis. Entonces vamos a hablar también de no solo comprender, sino enfrentar las crisis de la vida. Así que bienvenido, y lo primero que vamos a hacer es definir qué es una crisis, para que quede claro como definición. Crisis, cuando estamos hablando de crisis, la palabra original es una palabra que viene del griego. Estamos hablando de un cambio que altera, que desorganiza, que rompe un equilibrio y que definitivamente es un cambio que tiene el impacto de cambiar la estabilidad de la vida. Cuando una crisis está presente, ya no tenemos el mismo balance, la misma estabilidad que teníamos. Estamos hablando también de una pérdida del control parcial o total que teníamos, y estamos hablando de una crisis que fue originalmente causada por un evento que la desencadenó. Ahora, el evento no es la crisis, pero el evento desencadenó la crisis. Y también en una crisis tenemos a un individuo, una familia, una nación que no pudo tener las herramientas suficientes para enfrentar los eventos desencadenantes para superarlo, la crisis. Entonces, ahora vamos a ver en un gráfico, entonces viene la crisis. Es el momento, en términos prácticos, en que la rutina ha dejado de servirnos como guía y necesitamos elegir un camino y renunciar a otro camino. Muchas veces vivimos rutinas, giramos en una cierta rotonda, tenemos cierta cantidad de recursos para enfrentar la realidad, pero hay eventos desencadenantes donde ya no alcanzan para que podamos enfrentar efectivamente la realidad, y entonces es un tiempo donde necesitamos darnos cuenta que la rutina ya no nos sirve como guía. Frente a una crisis, y vamos a verlo en parte en el tiempo de soluciones, hay que hacer una serie de elecciones con buen criterio, buena prudencia. De ahí que también en el original de la palabra griega, de la palabra crisis, también la palabra habla de elección. Le dije al comienzo que hablaba de cambio, pero también habla de elección y de decisión. Ya vamos a ver qué parte tiene esta elección o decisión en el proceso de las crisis. Es interesante, muchas veces uno se pregunta, soy una persona de fe y espero que la fe y la conexión con Jesús y la conexión con Dios y la conexión con una congregación local y el cultivo de la vida espiritual me libre de aflicciones, de crisis. Ni lo sueñe. Jesús mismo dijo, y esto es en el Evangelio de Juan 16:33, en este mundo afrontarán aflicciones. De una u otra manera vamos a tener eventos desencadenantes, turbulencia, aflicciones de distinto tipo. En el gráfico usted puede ver una frase que dice: lo único constante en la vida es el cambio. No hay forma de vivir una vida permanentemente estable sin cambios. Va a haber cambios, inevitablemente vamos a experimentar esos cambios y cambios de rutinas de vida. Ahora déjeme explicarle un poquitito más en este gráfico con más profundidad cómo es este tema de los eventos desencadenantes y cómo desencadenan una crisis. Usted puede ver a la izquierda entonces el peligro o el evento desencadenante. En un momento vamos a mirar diferentes eventos desencadenantes. El evento desencadenante es el peligro, es lo que va a desencadenar nuestra respuesta y es lo que puede llevar a una crisis. Pero el evento desencadenante no es la crisis. Hay gente que dice, experimenté un problema de salud, eso es una crisis. No necesariamente, es un evento desencadenante. Se inundó la casa, es una crisis. No necesariamente, es un evento desencadenante. El tema es cómo respondemos
a ese peligro o a ese evento desencadenante. Entonces el evento desencadenante finalmente impacta un individuo, impacta a una familia, impacta a una nación, impacta al mundo. En este momento estamos particularmente teniendo una pandemia que se ha transformado en una crisis fenomenal en el mundo entero. Entonces el evento desencadenante tiene el impacto e inevitablemente cuando tenemos un evento desencadenante de cualquier tipo, tenemos respuestas. Ahí está la capacidad de responder frente a estos eventos, pero este evento desencadenante nos ha creado una respuesta donde a pesar de la respuesta que tenemos no hay solución. Al no haber solución hay más estrés, más presión, más peligro. El evento desencadenante sigue ahí con más fuerza, con más ímpetu, con más fortaleza y finalmente desborda la capacidad de manejo. No se puede manejar más el evento desencadenante, el peligro ha superado los recursos que tenemos y entonces eso determina una crisis, el comienzo de una crisis y la posibilidad de avanzar en una crisis aguda o en una crisis crónica de largo plazo. Y ahí es donde se determina qué vamos a hacer con la crisis. Hay gente que puede manejar con mucha prudencia, con mucha sabiduría la crisis y entonces pueden, como puede ver en el gráfico, adaptarse, superar la crisis y otros se quedan definitivamente en la crisis. Muy bien, tenga en mente este gráfico que estamos hablando, nos vamos a referir a él varias veces. Miramos esta lámina que nos habla de eventos que facilitan crisis. Recuerda lo que estábamos hablando, evento desencadenante o peligro. No es la crisis en sí, pero es el evento que impacta y que puede transformarse en una crisis. Empezamos con la pandemia, ha afectado al mundo entero, ha afectado cada área de la vida, la economía, los trabajos, la bolsa de comercio, la transportación, la forma en que nos alimentamos, nos saludamos, el tiempo que estamos en casa, etc. Ha impactado todas las áreas de la vida y todavía no tenemos una respuesta frente a cuánto tiempo todavía puede durar, qué puede pasar. La incertidumbre es seria. Eventos que facilitan crisis, eventos sociales, cambios económicos, disturbios raciales. En este tiempo en los Estados Unidos hemos estado experimentando en diferentes ciudades, en muchas ciudades, una serie de disturbios crónicos, pero que se han intensificado en este tiempo, que tienen que ver con discriminación, racismo, manifestaciones pacíficas, no pacíficas, que una vez más en muchos casos se han transformado en crisis para las autoridades, crisis de salud, gente que ha fallecido. Otros eventos que facilitan crisis, épocas de cambio y de desarrollo, por ejemplo, las crisis madurativas que ya vamos a ver, una crisis como de la media vida, salud física o mental. Uno puede experimentar un evento desencadenante como es un infarto cardíaco, un evento de depresión, una enfermedad terminal, un diagnóstico de cáncer, que es un evento, definitivamente un peligro que desencadena inevitablemente una respuesta en nosotros que puede o no transformarse en crisis. Una catástrofe climática puede transformarse en una crisis. Situaciones trágicas e inesperadas como un accidente de tránsito. Nadie está pensando en manejar el automóvil hacia un determinado lugar y terminar en el hospital o terminar muerto, pero puede pasar. Pérdidas significativas, el fallecimiento de un miembro de la familia, todos son eventos que facilitan crisis, como puede ver en el gráfico anterior. Estamos hablando de peligro o evento desencadenante que impacta a un individuo, a una familia, a un país. Una vez más, ese evento no es la crisis, pero es el evento que impacta. El sabio Salomón, en el libro del Eclesiastés, menciona con mucha sabiduría algo que es real en la vida humana. En Eclesiastés 3:6 dice que hay tiempo de perder. Inevitablemente, hay tiempo donde eventos desencadenantes pueden impactar nuestra vida y podemos perder. Poco, mucho, y entonces estas pérdidas pueden facilitar el entrar en una crisis. Ahora, dos elementos importantes o dos variables importantes que pueden determinar o pueden conducirnos a la crisis o no. Uno de estos eventos que estudiamos mucho en consejería
para ayudar a las personas cuando están en crisis es la intensidad del evento. El evento puede ser un evento suave, mediano, intenso o directamente un evento que rápidamente produce una crisis. Y lo otro son los recursos que tenemos para enfrentar la crisis. Eventos o recursos personales, familiares, recursos de la comunidad de fe o recursos de la comunidad en la que vivimos. Un par de láminas para aclarar esto. Cuando hablamos de intensidad, o lo que hablábamos de la intensidad del evento que desencadenó la crisis, estamos hablando de una escala de intensidad del evento que puede ser leve, mediana o intensa. No todos los eventos impactan de la misma manera y no todos los eventos producen los mismos resultados en un individuo, en una familia o en un país. Si tiene interés de profundizar un poquitito más y estudiar en su vida personal los eventos de estrés que puede estar teniendo en este tiempo, en el campo de la consejería estudiamos y ayudamos a la gente a identificar a través de una escala de lo que se llama reajuste psicosocial de Thomas Holmes, que investiga unos 43 acontecimientos asociados con diferentes grados de alteración y estrés en la vida de una persona normal. La puede encontrar fácil, hace un clic en Google y la encuentra fácil y puede estudiar un poquitito más. Bueno, en su vida personal, familiar, cómo están esos 43 acontecimientos y qué puntaje saca como para ver si está manejándose bien o si está entrando en una situación de crisis o si definitivamente está en crisis y está necesitando ayuda. Ahora, una vez más, la intensidad del evento y ahora vemos los recursos para enfrentarla. Podemos tener o no tener recursos personales y familiares. Por cierto, individuos y familias tienen diferentes recursos. La resiliencia, vamos a hablar más adelante de esto, tiene que ver con esa capacidad de recuperarse. En tiempos de crisis o en tiempos de pandemia, como estamos en este tiempo, en tiempos donde progresivamente estamos dando pasos a nivel nacional, local, de ciudad, de familia, estamos dando pasos para tratar de recuperar un poquitito de la normalidad, se necesita mucho esa resiliencia, esa capacidad de recuperarse. La espiritualidad que tenemos. En tiempos de crisis podemos darnos cuenta de si tenemos una simple religiosidad que a veces no sirve para nada y es improductiva, o si tenemos realmente una fe sana, sólida, saludable. El salmista en el Salmo 109 dice, reconociendo su realidad, y le dice a Dios, hablando con Dios en oración, yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Bien gráfico, expresa lo que le está sucediendo. Soy sacudido como una langosta. Sin embargo, el rey David en otro salmo, Salmo 31, reconoce su posición delante de Dios, aún pasando por muchas circunstancias difíciles, por muchos enemigos, peligros, etc. Sin embargo, reconoce a Dios algo extraordinario. Él es mi roca fuerte. Qué hermoso cuando Dios, el Señor Jesús, es nuestra roca fuerte y podemos atravesar el impacto, los eventos desencadenantes, los peligros o las crisis, atravesarlas guiados de la mano de Dios. Qué hermoso. Recursos personales y familiares, la autoestima, la percepción del propio valor. Hay gente que frente a peligro, frente a eventos desencadenantes, rápidamente se ponen ansiosos, se deprimen y dejan todo. Hay otros que son fuertes, tienen una autoestima saludable. También la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Tiempos de crisis o tiempos donde eventos importantes golpean nuestra vida requieren mucha adaptación, mucha flexibilidad. Hay gente que es rígida, hay gente que es más adaptable. También la capacidad de entender y comprender qué es lo que realmente está sucediendo, qué tipo de crisis tengo, cómo puedo salir de la crisis, qué tipo de herramientas puedo usar. La estructura de la familia es importante y vamos a verla un poquito más adelante acerca de este tipo de estructura que tiene una familia. Hay familias con estructuras más saludables que otras. Recursos de la comunidad de fe. Si uno está conectado con una comunidad de fe, uno puede recurrir a recursos en la congregación local en la que uno está. Una comunidad de fe tiene la posibilidad de modelar
una espiritualidad saludable o no. Eso depende mucho del liderazgo, depende mucho de la interpretación que tienen sobre la persona de Dios, la vida cristiana, etcétera, las doctrinas que se enseñan, la calidad de relación entre los miembros de la congregación, la expresión, sobre todo en el Nuevo Testamento, de unos a otros, es una expresión que se repite más de 50 veces, que habla de la interacción de un cuerpo de gente saludable que aprende a vivir una vida más comunitaria, de interés unos por otros. Esto es fenomenal en un tiempo de crisis. El nivel de pertenencia que uno tiene, hay gente que tiene más pertenencia a una congregación, hay gente que simplemente están periféricos, lejos de esa comunidad, aunque vienen a servicios religiosos. Los recursos de ayuda que tiene la congregación. Hay iglesias más grandes que tienen más recursos de ayuda, iglesias más pequeñas que tienen menos recursos de ayuda, y la posibilidad que los miembros tienen de la iglesia de acceder a esos recursos. El cuidado pastoral, esto depende de cuán preparados están los ministros, los pastores que dirigen la congregación y qué tipo de recursos de cuidado pastoral, de consejería espiritual pueden hacer en tiempos de impacto o en tiempos de crisis. También el ministerio de apoyo y grupos pequeños. Hay iglesias que tienen grupos pequeños donde unos a otros se apoyan basado en un líder de un grupo. Hay iglesias que no tienen nada de esto. Por último, los recursos comunitarios. Cada uno de nosotros vivimos en una determinada ciudad, pueblo, en una determinada comunidad, que nos lleva a pensar cuando estamos en una situación de emergencia o de crisis, quién eres en la comunidad en la que vives. Eso es cuál es tu estatus legal, cuál es tu grado de integración, de asimilación a esa comunidad, particularmente nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos. Muchas veces tiene muchas situaciones difíciles de crisis y a veces por la falta de manejar el idioma o por la falta de no haberse asimilado o integrado más, tienen más dificultades de lograr esos recursos de ayuda. Esto nos hace pensar qué grado de participación tenemos en la comunidad. ¿Qué tipo de conocimiento, qué tipo de conexión tenemos para tomar recursos de ayuda que la comunidad puede tener en un momento de impacto de un evento desencadenante o cuando estamos en crisis? Eso quiere decir recursos de tipo económico, recursos educativos, qué posibilidad de recursos laborales de acceder a un trabajo o a un mejor trabajo, qué recursos de salud, sea física o salud mental. Entonces, retornando un poquito a lo que estábamos hablando, dos variables importantes. Una es la intensidad del evento que desencadena la crisis. Lo otro es los recursos que tenemos para enfrentarlo. Recursos personales, familiares, comunidad de fe o recursos comunitarios. Es interesante en el idioma en mandarín. Una vez más, no conozco el idioma mandarín. Sé que tienen como 28,000 signos. Hay dos palabras interesantes. Wei Qi, el Wei Qi de las crisis. Una es la palabra Wei y otra es la palabra Qi. Como puede ver, palabras complejas, como es el abecedario en el idioma mandarín, donde una de las partes expresa problema y la otra parte expresa oportunidad. Interesante en el idioma entonces de este país asiático que una crisis tiene una parte de problema, de peligro, otra parte de oportunidad. Qué hermoso es poder saber que cuando hay problemas o peligros o aún crisis importantes, podemos tener la oportunidad de crecer, de madurar, de salir adelante. Vamos a mirar un poquitito más esto. Ya aprendió algo de mandarín en esta charla. Muy bien, lo positivo de las crisis. Usted se preguntará, hablando de esta palabra, oportunidad, lo positivo de las crisis. ¿Realmente una crisis tiene algo de positivo? Sí, puede tener mucho de positivo. Todo depende de la respuesta que tengamos frente a la crisis. Ahora, déjeme decirle, las crisis son necesarias para el desarrollo. Muy importante. Sin crisis no hay finalmente el desarrollo de un carácter más saludable. Las crisis exigen la búsqueda de nuevas formas y nuevos recursos mejor adaptados para vivir en la nueva situación creada por la crisis. A veces no podemos volver a la vida que conocíamos. Esta pandemia particularmente ha impactado de tal manera las estructuras
nacionales, locales, familia, economía, transportación, de tal manera de que es difícil pensar de que vamos a volver exactamente a la misma vieja normalidad. Nos estamos dirigiendo hacia una nueva normalidad. Hay gente que tiene la posibilidad de manejarse mejor, hay gente que no se maneja mejor frente a esta nueva normalidad. Ahí están las respuestas que tenemos frente a las crisis. Los obstáculos que tenemos en la vida finalmente son un desafío que deben ser resueltos y superados para vivir una etapa positiva de crecimiento. Y finalmente, algo más positivo de las crisis es que nos lleva a aceptar que no hay un destino inevitable, sino que es un tiempo de tomar mejores decisiones, decisiones inteligentes, decisiones prudentes. Estos son algunos elementos importantes entonces de lo positivo de las crisis. Una frase que podría ser que escuchó, se habla mucho de esto en la cultura de navegación, sobre todo de veleros, hablando de diferentes reacciones. El pesimista, usted conoce, los pesimistas se quejan del viento, los pesimistas se quejan de todo, el clima es uno de las quejas mayores de los pesimistas. El optimista espera tranquilo que cambie el viento, en algún momento va a cambiar, pero el realista ajusta las velas, ¿no? El realista se da cuenta que no puede cambiar la temperatura, el viento, la lluvia, pero puede ajustar las velas del velero para funcionar, para que el velero camine en una cierta dirección. Ahora, cuando hablamos de esta respuesta y de ajustar entonces las velas, volvemos a un gráfico que nos ayuda a pensar, bueno, ¿cómo podemos responder a las crisis? Que tiene que ver con el resultado de las crisis. Usted puede ver a la izquierda el evento desencadenante, el evento, el peligro. Eso no es la crisis, pero es el evento que desencadenó la crisis. No tuvimos respuestas apropiadas, no tuvimos la madurez apropiada, los recursos apropiados y entramos en crisis. Cuando estamos ahí, entonces eso exige que de una u otra manera podamos mirar cómo cambiar para mejorar, cómo cambiar para empeorar o cómo regresar a niveles previos de funcionamiento. Así que tenemos tres posibilidades de respuesta frente a crisis. Gente que dice, yo quiero cambiar, definitivamente quiero mejorar, no quiero volver a lo anterior. Hay gente que no quiere cambiar ni quiere volver a lo anterior y van a empeorar. Y hay gente que regresa aproximadamente a lo que estaba antes. Probablemente usted ha visto este gráfico y es de los que dicen, yo quiero, luego de esta situación de impacto, de crisis, yo quiero cambiar para mejorar. Excelente. Yo estoy en la misma perspectiva que usted si ha elegido ese cuadro. Ahora, algunas realidades sobre crisis. Cuando hablamos de crisis, déjeme decirle, a mí no me gustan las crisis, a usted tampoco. Nos gustaría tener una vida cómoda, tranquila, sin eventos desencadenantes, sin peligros, pero no es la realidad de la vida. Las crisis son una parte inevitable de la vida. Es el libro de Job, del personaje Job, un patriarca en el Antiguo Testamento, uno de los primeros libros que se escribe en la Biblia. Job 14:1, Job sufre una serie de pérdidas tremendas, económicas, de salud, familia. En poco tiempo tiene estas pérdidas y él expresa algo, un lenguaje muy, muy directo. Él lo siente así en ese tiempo de crisis. Pocos son los días y muchos los problemas. Hablando de la realidad humana. Parece pesimista, pero es bastante realista. Espere problemas. Crisis y pruebas pueden convertirse en instrumentos para un crecimiento saludable. La Biblia habla mucho de esto, habla mucho de tener pruebas, circunstancias donde nuestro carácter va siendo probado. Y finalmente la Biblia siempre es positivo de poder entregarnos la idea y enseñarnos la idea de que necesitamos finalmente crisis, eventos desencadenantes, eventos que impactan nuestra vida, la comodidad de nuestra vida, justamente para crecer y desarrollarnos. Cuando nuestras respuestas son equivocadas, cuando no funcionan bien, muchas veces tenemos respuestas que definitivamente no funcionan bien, o no se tiene el apoyo de otros, hay momentos de circunstancias de crisis donde definitivamente necesitamos ayuda, pero esa ayuda no está. Entonces, hay un dicho que dice, haces de un grano de arena una montaña. De pronto un problema, un evento puede
transformarse justamente en una montaña. Y otra realidad sobre crisis es que cuando se atraviesan las crisis, podemos restaurar un nuevo equilibrio diferente al que se tenía antes de la crisis. Ahora, la próxima parte de nuestro estudio es, déjeme hablarle de 3 tipos de crisis. En el campo de la psicología de la crisis y de la ayuda frente a crisis, se evalúan varios tipos de crisis, pero déjeme hablarle de 3 que son importantes. Una son las crisis circunstanciales. Usted puede ver en el gráfico en una autopista con nieve. Esto es muy común en el área donde estoy viviendo, donde uno tiene que manejar por una autopista con mucho cuidado y hay momentos donde puede haber 20, 30, 40, 50 automóviles chocando en una autopista. Usted puede ver un incendio o la imagen que aparece en todos los noticieros y en todas las redes sociales del virus que está impactando y que ha producido esta pandemia. Son crisis de tipo circunstancial. Ahora, ¿cuál es la característica de crisis circunstanciales? Bueno, son repentinas, son inesperadas, una muerte inesperada, un crimen, una catástrofe climática, pérdidas, una enfermedad, un accidente. Uno no espera. Han sido circunstancias donde a veces en segundos, en minutos, en horas, pueden suceder eventos de este tipo que cambian la vida por el resto de la vida. Estas crisis son urgentes, ya que amenazan el bienestar físico, emocional, familiar, nacional. Hay un factor externo que lo desencadena, no tiene que ver con un factor interno. Hay otras crisis que tienen que ver con factores internos, este tiene que ver con un factor externo, es algo que nos sucede. La pandemia, por ejemplo, es inesperada, rápidamente superó los recursos que teníamos en cada nación del mundo. Superó los recursos técnicos, médicos, de salud, económicos, de administración. Rápidamente superó todo. En pocos meses generó otro mundo distinto al que conocíamos. Creó un alto nivel de estrés, cambió al mundo que conocíamos. Hubo muchas pandemias a lo largo de la historia. 100 años atrás hubo una pandemia, la gripe española, una influencia muy especial que afectó y terminó con la vida de casi 100 millones de personas en Latinoamérica, en Europa, en los Estados Unidos, Canadá. Hizo un impacto tremendo. No habíamos tenido una pandemia de este tipo. Salmo 46.1, el salmista frente a crisis, a eventos que inevitablemente impactan nuestra vida, dice y afirma su confianza en Dios. Y dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Qué hermoso es tenerlo a Dios como amparo y roca fuerte, fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Qué hermoso. La primera entonces es esta crisis circunstancial. La segunda es una crisis de desarrollo o crisis madurativa. Ahora, esto está relacionado con el ciclo de vida. Inevitablemente está relacionado con cambios en la vida. La vida inevitablemente nos cambia. Los niños pasan a ser adolescentes, los adolescentes pasan a ser jóvenes y luego adultos jóvenes y luego entramos en la media vida y luego entramos en la adultez temprana y luego en la adultez tardía, en la ancianidad y finalmente salimos de este mundo. Una vez más, son cambios. Debemos esperar cambios en nuestro ciclo de vida. Hay gente más preparada que otros para los cambios. Hay gente que no se prepara, no tiene herramientas para los cambios, entonces eventos y peligros que impactan ciertas épocas de la vida pueden rápidamente producir crisis. Usted conocerá gente de pronto, tanto hombres como mujeres, que están en sus 40, 45 y de pronto empiezan a no se sienten seguros, se sienten mal, se sienten feos, se sienten inferiores, no se sienten seguros en la modalidad de vida que tienen y muchos adquieren una vida tipo adolescente. Una vez más, una respuesta de hombres y mujeres frente a la crisis de media vida. Estas crisis son normales, son previsibles, no se pueden detener, no se pueden apresurar, trasladan a la persona o trasladan a la familia a otro nivel de funcionamiento. Inevitablemente
este cambio. ¿Se acuerda que lo que hablamos al comienzo de la palabra crisis, por definición, estamos hablando de un cambio? Inevitablemente la edad nos trae a un cambio que puede ponernos en una situación de crisis o no. Mucho de esto depende de nuestras respuestas. Algunos de estos cambios producen cambios permanentes y ahora vamos a ver en un momento. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, cuando yo era un niño, lógico, hablaba como un niño, pensaba como un niño, jugaba como un niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de mí. Cambios inevitables. El tema es que mucha gente son adultos niños, aun cuando tienen cierta edad, 40, 50, 60 años, lo que sea, tienen un comportamiento de niños, le llamamos los adultos niños, donde muchas veces las crisis madurativas son mucho más importantes, impactan mucho más. Si usted quiere mirar un poquitito más y mirar en qué etapa se encuentra en su vida, estas son las etapas del ciclo vital. Salimos de casa, encontramos una nueva pareja, nos comprometemos con una nueva pareja, nos casamos, probablemente tenemos hijos pequeños, 1, 2, 3, 5, lo que sean. Esos niños se hacen adolescentes, salen de la casa, los jóvenes están contentos cuando salen de la casa, los padres entramos en la etapa de nido vacío, queda papá y mamá, muchas veces esto desajusta, desequilibra mucho a la pareja, entramos en una etapa de media vida, de adultez, de envejecimiento, etc. Ese ciclo vital, estamos hablando de crisis madurativas, las crisis del ciclo vital son inevitables. Cada etapa requiere realizar los cambios que trasladen a la familia a otro nivel de desarrollo. Los que no alcanzan a adaptarse a otro nivel de desarrollo pueden rápidamente, fácilmente entrar en situaciones de crisis. Hablamos de crisis circunstanciales y crisis madurativas. La última de la que quiero hablar son las crisis estructurales. Estamos hablando de una estructura. ¿Qué tipo de estructura tenemos para la vida? Hay estructuras más sólidas, menos sólidas. Déjeme enfocarle en las crisis estructurales familiares. Se ven a diario, sobre todo aquellos que estamos en el área de las relaciones de ayuda. Estas crisis familiares estructurales surgen del deterioro crónico de las relaciones familiares. Hay gente que ha vivido toda la vida en un alto grado de disfuncionalidad familiar, tienen problemas de salud mental, tienen violencia doméstica. En este tiempo de pandemia se ha visto un aumento en el porcentaje impresionante de muertes, homicidios, no solo suicidios, pero mucho de esto por violencia doméstica. Ha sido rampante el porcentaje de gente que han tenido problemas con la ley, unos a otros, divorcios por el tema de violencia doméstica. Adicciones, todo lo que son conductas adictivas, a sustancias químicas, hábitos de vida, divorcios. Es decir, las crisis estructurales son previsibles porque esta familia vive en una estructura que inevitablemente los va a llevar a crisis. Se manifiestan periódicamente porque son familias en riesgo, están continuamente en riesgo de tener estas crisis por la modalidad de vida que tienen. Expresan la falta de interés, la resistencia de la familia para cambiar la estructura en la que viven. Hay familias que no tienen una perspectiva de cambio ni aún en situaciones de crisis. Salen de la crisis, se portan bien por 15 días y vuelven nuevamente al tipo de estructura. No quieren cambiar. Este tipo de crisis estructurales familiares surgen de tensiones crónicas que no se han resuelto, por eso continúan permanentemente en situaciones de crisis. Frente a estas crisis, hay familias que tienen diferentes fundamentos. Jesús habló de fundamentos para la vida, sobre fundamentar la vida sobre una construcción sobre arena o sobre roca. ¿Qué tipo de fundamento tenemos? Va a determinar mucho cómo es nuestra respuesta a situaciones de crisis. Hay familias que tienen fundamentos que no son saludables. Empezando por una espiritualidad no saludable. A veces son gente que son religiosos, asisten a todos los servicios religiosos en sus iglesias, pero no tienen una espiritualidad que los traslade a aplicar los principios de la Biblia, los principios de Dios para la vida, aplicados a su vida cotidiana. Tienen una estructura de patrones
de vida, de hábitos, de comportamiento, es decir, una estructura familiar que llamamos tóxica. Hay familias que son caóticas, crónicamente caóticas. No son caóticas por un momento, crónicamente caóticas. No tienen orden, no tienen disciplina, todo es un caos. Hay familias con problemas de adicción, son familias adictivas. Hay familias con problemas de violencia física, sexual, emocional, verbal. Hay familias que son familias desligadas, familias desconectadas, donde cada uno está en su propio mundo. Son diferentes fundamentos. Cuanto más patológica, más enfermiza la familia, más posibilidad de entrar en crisis. Hay familias que, una vez más, dentro de estos fundamentos no saludables, estamos hablando de una pobre comunicación, de falta de responsabilidad, de un manejo ineficiente en la resolución de los problemas. Hay familias que tienen crónicamente problemas, pero no tienen idea de cómo resolver esos problemas. Jesús, hablando de familia y hablando de problemas en la familia, dijo que una casa dividida contra sí misma, el resultado no permanece. Familias, algunos ejemplos más de familias con fundamentos no saludables. Hay familias que viven simplemente y están ahí creciendo como el pasto, no tienen propósito, no tienen dirección, no saben a dónde van con sus vidas, viven en un programa de ahí se va, todo les da aproximadamente lo mismo, tienen una gran falta de mayordomía y cuidado de valores importantes de la vida, no tienen un balance, un equilibrio, un cuidado en el área de las relaciones familiares o de cómo regulan el tiempo o cómo regulan los bienes materiales, y son familias que tienen toda la predisposición para entrar en situaciones de crisis. Interesantemente, como familia vamos a transferir estos patrones de vida, de comportamiento, los vamos a transferir a una tercera y a una cuarta generación. Interesante, ¿verdad? En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se ve mucho cómo la cultura hebrea fue educada a través de los siglos en ver que los padres, los abuelos impactan a los padres impactan a los nietos impactan a sus hijos, y el impacto de nuestras conductas pueden llegar hasta una tercera y a una cuarta generación. Tremendo, ¿verdad? Muy bien, dejamos esta parte y vamos a ver a la última parte de cómo enfrentar a las crisis. Usted estará ansioso de ver, hey, quiero respuestas, me puedo identificar con muchos de los problemas que usted está hablando, deme respuestas. Y ahí vamos con algunas respuestas. Quiero darle algunas respuestas que yo llamo saludables, respuestas prácticas, funcionales. No son respuestas perfectas, pero son respuestas y principios que pueden ayudar mucho en situaciones de crisis. Déjenme ir a un gráfico donde tenemos a la izquierda el evento que desencadenó la crisis, el peligro. Recuerden que el evento no es la crisis, pero fue lo que impactó a una familia, a un individuo, y produjo una serie de consecuencias. Muchas veces en individuos las consecuencias se ven en el físico, se ven en la vida emocional, en el físico se ven en base a enfermedades, se levanta el nivel de estrés de una manera importante, a esto le llamamos distrés, se toman malas decisiones, se experimentan problemas de ansiedad, crisis de ansiedad, ataques de pánico, fobia, etc. Una vez más, o crisis familiares, y entonces hablamos de las consecuencias que ese evento produjo, no porque el evento inevitablemente tenía que producir eso, sino porque encontró a ese individuo, a esa familia, con falta de mejores recursos para salir adelante. Entonces, tenemos dos respuestas. La respuesta que usted ve en la parte superior es una respuesta positiva. Todos quisiéramos aprender en situaciones de crisis o cuando hay consecuencias que han sido importantes por el tipo de evento, la intensidad del evento que ha impactado nuestra vida. Quisiéramos tener respuestas positivas. Esto tiene que ver con respuestas que generan ayuda, uno mismo se ayuda, uno mismo busca la ayuda de Dios, la ayuda de la comunidad de fe, la ayuda de la comunidad donde vivimos, y entonces logramos estabilidad, logramos organizar nuestra vida y logramos salir apropiadamente de esas consecuencias o de esa situación de crisis. Pero hay mucha gente que tiene una respuesta negativa. Es una respuesta de confusión, de aislamiento, de desorganización, que complican más la vida y complican más la situación de crisis que tienen. La respuesta positiva trae
crecimiento, desarrollo, la respuesta negativa trae un cambio para empeorar. Y cada vez estoy peor y vamos a encontrar a esa persona que se va a quejar siempre del evento y de las consecuencias que produjo. En cambio, la gente que tuvo una respuesta positiva va a decir, wow, gracias a ese evento crecí, maduré, me desarrollé tremendamente. Qué lindo. Ahora miramos un poquito los propósitos detrás de los problemas. ¿Hay propósitos en los problemas? Definitivamente que sí. Y si usted es una persona de fe y que se define a sí mismo como el rey David en los Salmos, expresó muchas veces, Dios es mi roca, mi refugio, mi fortaleza. Entonces usted puede encontrar que siempre hay propósitos detrás de problemas, detrás de eventos que aparentemente son negativos y aún en situaciones de crisis. Siempre hay propósito. La vida nos presenta múltiples pruebas, problemas y oportunidades para aprender a resolverlos eficazmente. Prueba en la Biblia se menciona muchas veces. Esta palabra es comparado al refinamiento de metales. Y Dios tiene el plan de modelar nuestro carácter, refinar nuestro carácter, y pruebas son un elemento importante para ese refinamiento del carácter. No podemos evitar totalmente los problemas, pero podemos responder a ellos de una manera que nos desarrolle como personas. Dentro de las oportunidades, las elecciones, las respuestas que tenemos son claves. El salmista, por ejemplo, dice, reconociendo estos propósitos detrás de los problemas, tiene problemas, y entonces clamó a Dios y dice, el día que clamé, me respondiste. Recuerde lo que le mencionaba anteriormente. Para el salmista, Dios, a pesar de los errores que él había cometido, Dios era su fuente de fortaleza, su estabilidad, su fuerte refugio, que para usted y para mí pueda ser Dios de la misma manera, nuestra fuente de estabilidad, refugio, roca, nuestra fortaleza. Y entonces David dice, el día que clamé, me respondiste, y no solo me respondiste, me fortaleciste con vigor en el alma. Qué hermoso. Tener ese vigor en el alma es parte de esa resiliencia y de esa capacidad justamente de responder de una manera apropiada, positiva, frente a los problemas en la vida. Propósito detrás de los problemas. Usted habrá oído de diamantes. Ahí en la foto puede ver un diamante y una expresión que dice, cuando tengas momentos difíciles, recuerda que los diamantes se forman bajo presión. Déjeme darle tres ideas interesantes. Siempre ha fascinado a lo largo de la historia el tema de los diamantes, un grupo de moléculas de carbón que a través de un proceso de siglos se transforma en un diamante. Tres elementos acá que pueden resultarle interesante. Uno es, el diamante es el material más duro que hay en nuestro planeta y se han formado por un periodo de millones de años, sobre todo en montañas, y han tenido presiones increíbles. Una vez más, se han formado a través de millones de años. Como se han formado en la Tierra, muchas veces en lugares donde hay altas temperaturas, muchos de estos diamantes han soportado temperaturas de hasta 1000 grados centígrados. ¡Wow! Si usted y yo queremos ser como diamantes, inevitablemente vamos a tener que pasar por ciertas presiones. Espero que no por 1000 grados centígrados, pero por presiones para ser duros, firmes. Muy bien, ¿qué respuestas podemos tener ante crisis circunstanciales? Y después vamos a hablar de respuestas a crisis madurativas, crisis de desarrollo. Muy bien, usted en la foto, en el slide puede ver a una mujer con dos niños. Interesante, años atrás, en una ciudad en Japón, hubo una ciudad relativamente pequeña que este terremoto prácticamente devastó el 80% de las estructuras de la ciudad. Interesante, oía una señora japonesa hablando de ese terremoto y hablando de una señora que cuando volvió a los pocos días a ver, miró que su casa estaba destruida y
y todos como familia pensaron que iba a tomar mucho tiempo volver a construir. La decisión de todo el vecindario y de toda esa población fue de que vamos a construir en el mismo lugar nuestras casas, nuestras calles, y vamos a hacerlas mejor que antes. Y esa mujer, interesantemente, en ese terremoto en Japón, lo que hizo a los pocos días de haber vuelto, encontró y plantó una flor en un pedacito de tierra, y le preguntaron por qué había plantado esa flor. Dice, porque yo voy a volver a este lugar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y voy a tener que luchar con ver mi casa destruida, mis recuerdos, y voy a tener que construir, reconstruir sobre esto, y yo quiero ver a esa flor, y quiero sentir el perfume de esa flor, y quiero ver el color hermoso de esa flor, que me anime a darme cuenta que yo estoy viva y que puedo reconstruir. Qué hermosa imagen, ¿verdad? Para muchos en una crisis circunstancial dejarían todo. Esta mujer y esta familia deciden, nosotros vamos a reconstruir. Una vez más, en crisis circunstanciales se requiere reconstruir, se requiere un alto nivel de reorganización de la vida, de las finanzas, etc. Tomar aquellos elementos que quedaron luego de la crisis y ver cómo podemos reconstruir con esos elementos. Necesitamos más que nunca desarrollar muchos mecanismos de adaptarnos, ser flexibles, mecanismos de enfrentamiento, todo lo que podamos aprender de resolución de problemas para recuperar el nivel de funcionamiento frente a la crisis, previo a la crisis, si es posible, o tal vez incluso un nivel de funcionamiento mejor. En crisis circunstanciales hay que estar informado. Este tiempo de pandemia frente a los cambios que muchas veces son diarios, semanales, hay que estar informado de fuentes apropiadas de información acerca de qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar, cuáles son nuevas medidas de seguridad, de protección, de prevención. Buscar ayuda en comunidades de fe, en iglesias. Muchas iglesias ofrecen ampliamente ayuda en pueblos, en ciudades, ayuda en redes sociales, ayuda en centros comunitarios, clínicas de atención de crisis, etc. Hay muchos recursos y hay que procurar ver en crisis circunstanciales cómo accedemos a estos recursos. Tenemos que encontrar nuevos propósitos y nueva dirección de vida. La vida puede haber cambiado definitivamente, según el tipo de pérdidas, puede haber cambiado por el resto de la vida y necesitamos descubrir una vez más propósito y dirección para la vida. Finalmente podemos movernos a un funcionamiento o más alto o más bajo. El otro tipo de crisis donde quiero darle algunas ideas de respuesta son las crisis madurativas, que tiene que ver lo que le había explicado antes del ciclo de vida, crisis madurativas familiares. Tenemos que identificar cuando tenemos una crisis familiar de este tipo que han sido impactados por el ciclo de vida, identificar los desencadenantes. El nido vacío, las familias quedaron, los hijos se fueron a la universidad, se casaron, encontraron trabajo en otra ciudad, en el país en el que vive, y de pronto la pareja se encuentra frente a frente. Hay parejas que han estado 20 años juntos y han criado a los hijos se fueron y no han tenido mucha relación el uno con el otro y se preguntan ¿quién eres tú y qué vamos a hacer juntos ahora solos? Identificar los desencadenantes, el impacto de los eventos desencadenantes, pérdidas. A veces se ha perdido la salud y de pronto esto genera la necesidad de adaptarse a otra modalidad de vida, media vida, una vez más, cuáles son los cambios en la media vida. La dama puede estar en una etapa de menopausia, el hombre puede estar en una etapa de crisis de identidad de media vida, que pueden impactar mucho el tipo de ideas, de pensamiento, de autoestima, el tipo de relaciones que pueden desarrollar con otras personas, etc. Todo lo que tiene que... Jubilación es un área importante. Hay gente que se ha dedicado a trabajar y de pronto un día se jubilan y ya no saben qué hacer con la vida, no tienen amigos, no tienen relaciones de otro tipo, lo único que conocieron fue trabajar, no se prepararon para esta etapa, ¡boom!, y entran en crisis. En Estados Unidos tenemos un porcentaje elevadísimo de adultos que se suicidan o están consumiendo drogas o sustancias químicas en su edad madura.
Familias que tienen crisis madurativas necesitan cultivar una atmósfera de apoyo mutuo, de sanidad, de restauración, de tal manera de ir en este proceso de restauración, aprender cómo atravesar la crisis. Hay seminarios, hay lecturas, hay libros, hay videos, hay información seria en la net, donde familias, hay seminarios en iglesias, seminarios en ámbitos profesionales, donde uno puede entender, bueno, cómo vamos a atravesar esta crisis de ciclo de vida. Tenemos que hacer ajustes positivos y adaptarse a la realidad. Los hijos pueden haberse ido de la casa, los padres tienen que ajustar ahora su vida juntos, el uno al otro como pareja, nuevamente ver cómo rescatar la relación de pareja, que a veces se perdió en el proceso de paternidad, cómo tener ahora una relación madura, apropiada, saludable, con hijos que son más adultos. Muchas familias en este tiempo de crisis madurativa familiar necesitan ayuda. Si necesita ayuda, busque ayuda. Hay una tonelada de recursos de todo tipo en el contexto eclesiástico, ayuda pastoral, ayuda profesional, hay ayuda de todo tipo. El sabio Salomón expresa la importancia respecto a familia. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. La importancia de dos elementos claves como son la sabiduría y la prudencia, más que nunca se necesitan en situaciones de crisis. Una vez más, en estas crisis madurativas estábamos en una vieja normalidad, la crisis nos trajo una nueva normalidad y estamos ahí necesitando enfrentar con nuevas herramientas, nuevos recursos, esta nueva normalidad, y entramos en ese proceso de recalibrar, en ese proceso de cambio. Una vez más, la pandemia en la cual estamos en este momento, todo el mundo está convencido de algo, seguramente usted está convencido también, de que no vamos a regresar exactamente a la vida que teníamos antes. Ha cambiado demasiado, muchas cosas que ya estaban en cambio, la pandemia esta las aceleró. Es asombroso en el campo laboral cómo ha cambiado la forma en que producimos, los trabajos. Una enorme cantidad de gente, por ejemplo, va a trabajar desde la casa. Todo eso es positivo hasta un cierto punto, crea otras tensiones a nivel de familia, el hecho de que a veces la familia entera está trabajando dentro de la casa, etc. Una vez más, la pandemia que tenemos, y ahora que estamos en una etapa progresivamente de ser impactados por esta nueva normalidad, los individuos, las familias, en todo lugar tenemos que hacer ajustes. A esto le llamamos recalibrar. Si usted tiene una computadora, una tableta, un celular, se va a dar cuenta que de vez en cuando hay que recalibrarlos para que funcionen mejor. Etapa de recalibrar y cambio, los seres humanos necesitamos recalibrar periódicamente esta compleja vida que Dios nos ha dado. Es importante percibir las señales de alarma. No necesitamos inevitablemente entrar en situaciones de crisis cuando tenemos eventos que están impactando nuestra vida. Hay que abrir los ojos y percibir esas señales de alarma. Una señal de alarma nos informa que un sistema está teniendo problemas, no está funcionando bien y se requiere la pronta activación de respuestas. Puede ser un problema de salud, un problema de pareja, el manejo del estrés en la vida cotidiana. ¿Tiene alguna señal de alarma ahí? Abra los ojos, porque esa señal de alarma está ahí, está cumpliendo la función de una alarma. Puede progresivamente, en la medida que no hay una respuesta apropiada, transformarse en una crisis. Muchos problemas son señales de alarma de que estamos transitando en un camino equivocado. Como individuos, como familia, podemos tener irresponsabilidad, adicciones, relaciones tóxicas, una vida mediocre de no saber qué estamos haciendo con la vida, tal vez una crisis familiar de algún tipo, consecuencias naturales de conductas. Hay que abrir los ojos y mirar. Estas son amonestaciones de la vida, señales de alarma que nos están diciendo de que escucha a tu cuerpo, escucha a tu familia, escucha lo que está pasando. Dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios: el ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde va. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Interesante. Ahora, cuando vemos a Jesús, estamos hablando de estas crisis madurativas, vemos interesantemente que estimulaba siempre a vivir procesos de desarrollo, todo el tiempo.
una cosa es cierta y la explicamos siempre en el campo de la ayuda y de la consejería. La mayoría de situaciones problemáticas que tenemos como individuos y como familia se pueden resolver a través de un proceso. Nos gustaría resolver todo a través de un evento rápido, instantáneo, inmediato. La mayoría de problemas no se van a resolver con un evento instantáneo, pero sí a través de un proceso. Jesús tuvo un extenso ministerio de enseñanza. Fue el ministerio más amplio que tuvo dentro de los múltiples ministerios que tuvo. Y es interesante que la orientación que tenía para la vida de las personas implicaba siempre un proceso de cambio de vida, un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo. Muchas veces dice, aprendan de mí. Y justamente parte de su enseñanza es ayudar a que la gente pueda discernir que en la medida en que tienen una conexión viva, real, con un Dios vivo, real, saludable, santo, poderoso, creador, omnipotente, entonces somos nueva creación. La Biblia habla de esta nueva creación. Ya no somos vieja creación, somos nueva creación. Pero esa nueva creación tenemos que desarrollar. Esa espiritualidad saludable tiene que desarrollarse en nuestra vida psicológica, emocional, nuestro sistema de pensamiento, nuestro cuidado a nosotros mismos, nuestra vida de relación. Por eso necesitamos siempre dirigir a gente que está en situaciones de crisis al único que puede encargarse del dolor y traer sanidad y traer consolación a la vida. Una frase interesante: no podemos cambiar nuestro pasado. Es algo que no podemos regresar al pasado, pero Dios puede ayudarnos a reescribir nuestra historia y cambiar nuestro futuro. Usted y yo podemos empezar a dar, frente a situaciones de crisis, pasos intencionales que abran la puerta, no a lo de siempre, sino abran la puerta a nuevos caminos de vida y de funcionamiento. En las crisis estructurales le quiero dar algunas ideas, si de alguna manera se encuentra en una crisis estructural. Aceptar que existe un conflicto de base o de estructura. De pronto la vida personal, los hábitos de vida, la vida financiera, la vida familiar, la vida de relación comunitaria, la vida laboral, la base o la estructura de la vida no está funcionando bien. Hay un conflicto que llamamos un conflicto de estructura. Reconocemos las deficiencias, desarrollamos un plan de acción para un cambio real, no un cambio para estar de vuelta allí dentro de 15 días, sino un cambio real, un cambio madurativo. Buscamos apoyo. Mucha gente en crisis de estructura necesitan apoyo, mucha gente no tiene idea de lo que les está sucediendo, entonces buscamos apoyo, ayuda espiritual, ayuda profesional. Salomón dijo, con el consejo se ordenan los pensamientos. En crisis estructurales necesitamos acomodar la cabeza, acomodar las ideas, porque vamos a tener que tomar mejores decisiones. Y dice también Salomón, el sabio Salomón, en la multitud de consejeros hay seguridad, asegúrese de buscar ayuda apropiada. Necesitamos ayudar a las personas, y las personas tienen que ayudarse en crisis a tomar decisiones sabias, porque obviamente tomar decisiones es parte clave de respuesta frente a situaciones de crisis. La Biblia nos habla muchas veces de la importancia de hacer sendas derechas para nuestros pies. Jesús enseñó también de la importancia de estructurar la vida, tener bases saludables para la vida. Y habló de bases de arena y bases de roca como bases o fundamentos claves para asegurarnos dónde estamos asentando la vida, las bases de la vida personal o familiar. Miramos, por ejemplo, en este tiempo mucha de la realidad de esta estructura, de esta cultura de la adolescencia. Es interesante cuando uno mira hoy la cultura de adolescentes. Uno mira, es una cultura individualista. Generalmente el adolescente es yo primero y los demás a veces no importa demasiado. Es una cultura materialista, consumista. Muchos jóvenes quieren tener posesiones. Muchos jóvenes lo único que quieren hacer en la vida es ser ricos, ser youtubers, ser famosos, y que eso les dé la posibilidad de tener muy buen pasar económico. La cultura de la adolescencia en la actualidad es hedonista. Placer a veces es lo que define cómo quieren conducir su vida. Los valores son relativos, lo que esté bien contigo en términos de relación con otros, sexualidad. Vamos adelante.
Es solitaria, muchos jóvenes tienen obviamente conexiones virtuales, pero no amistades o conexiones reales. Es electrónica, indudablemente una enorme cantidad de adolescentes están en la realidad de una absorción por estímulos audiovisuales, viven consumiendo, tienen trabajos de tiempo completo tan solo atendiendo a sus amigos por Facebook. Finalmente es sensual, deja que tus hormonas, tus instintos te guíen. Estamos hablando de crisis estructurales. Muchos adolescentes y jóvenes van a entrar inevitablemente en situaciones de crisis por el tipo de estructura que tienen, que desafía tremendamente a nosotros como padres. A ver, bueno, ¿cómo podemos ayudarlos a tener un mejor approach, un mejor acercamiento a la vida, mejores estructuras? ¿Podemos cambiar? Definitivamente que podemos cambiar. Y necesitamos cambiar. En crisis de estructuras la realidad nos habla de la absoluta necesidad de cambiar. Tenemos que revisar cómo hemos vivido en el pasado, cómo estamos viviendo, reconciliarnos con aspectos negativos. No podemos cambiar el pasado, pero podemos reconciliarnos con nuestro pasado, recalibrar la estructura que tenemos para evitar que nos siga creando daño. Muchas veces necesitamos recalibrar el tipo de ideas. Hay ideas que a veces son erróneas, son desordenadas, son obsesivas, son enfermas. Las reacciones que tenemos a veces son saludables, a veces son horriblemente insanas. Impedir que los hábitos que tenemos, que a veces están ahí, han estado ahí por toda la vida, sean obstáculos que nos impidan seguir adelante viviendo una vida saludable. Descubrir los recursos con que contamos, colocarlos en acción. Si no tienes suficientes recursos y la falta justamente de recursos lo ha llevado a situaciones de crisis, es un buen momento para aprender, ponerse en una posición de alumno, ponerse un cartelito acá adelante que diga yo necesito aprender, sigo aprendiendo y aplicar aquello que uno está aprendiendo. Salmo 92:12, hablando de este cambio hermoso que es parte importante del plan de Dios para la vida, dice: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crece. En una zona muy seca, muy desértica, como es la zona del Medio Oriente, y particularmente los árboles son extremadamente valorados, y aquí hay una metáfora que la Biblia nos compara a aquellos que crecen, que se desarrollan como árboles. Cedros del Líbano son árboles impresionantes. Me gustó una expresión de este psiquiatra judío alemán, Viktor Frankl. Él fue llevado en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial a un campo de concentración nazi, uno de los peores campos de concentración. En poco tiempo de haber llegado, falleció toda su familia, sus padres, su familia nuclear, su familia ampliada, y él quedó vivo. Y entonces comenzó a escribir un libro que lo tenía en la mente y en el corazón, pero es interesante. El tiempo de cautiverio, el tiempo en un campo de concentración, lo ayudó a descubrir mucho más a la naturaleza humana. Finalmente fue el único de su familia que salió vivo de ese campo de concentración. El libro es El hombre en búsqueda de sentido, y me gustó una frase de Viktor Frankl que dice: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. A usted y a mí hay muchos cambios que nos están esperando. Dios mismo está queriendo que cambiemos. La vida tiene cambios, y cuando tenemos eventos, situaciones que nos han impactado o aún crisis, es un buen momento no de quejarse y no de buscar cambiar lo que no podemos cambiar afuera, pero buscar de tomar seriamente el cambio en nuestro interior. Hay crisis estructurales que son sociales. Esto nos ha tocado mucho en este tiempo, en los Estados Unidos particularmente. En cientos de ciudades hemos tenido manifestaciones por discriminación, racismo, toda la queja histórica. Obviamente esto está conectado, las crisis estructurales, con la estructura social de un país o una comunidad. Hay países que han tenido o tienen crisis económicas, crisis políticas, discriminación y racismo. Lo hemos tenido por largo tiempo en los Estados Unidos. Esto es el sentimiento de superioridad de una raza, en este caso de raza blanca sobre otras razas, frente a los demás, y la necesidad de mantener a otras razas, de mantenerla aislada, controlada, separada. Y en este tiempo ha habido un brote de expresión acerca de que eso no puede existir más.
todo lo que es la marginalización, la injusticia social, el crimen en contra de grupos raciales, la falta de oportunidades o participación en la sociedad, todo lo que tiene que ver con las crisis estructurales sociales que exigen obviamente de cada país reglas, escucharse, llegar a acuerdos, etc., para un cambio de estructura. Algunas ideas en esta lámina usted puede ver que usamos frente a las crisis, una serie de ideas que tienen que ver con una actitud correcta, adaptativa, centrada en la solución. Tenemos en la lámina roja la palabra problema. Inevitablemente tenemos un problema, un evento, una situación crítica o tal vez una crisis y que nos obliga a la búsqueda de soluciones. ¿Hay soluciones? Sí hay soluciones. Empezando por confiamos en Dios, oramos a Él, buscamos soluciones, entonces Dios siempre va a abrir una senda. Esto nos lleva a una determinada acción donde debemos accionar de acuerdo a lo que hemos evaluado que son soluciones apropiadas. Sugerencias: si te encuentras en una situación difícil, un evento ha impactado tu vida, te encuentras en una situación de extrema ansiedad, de problema, de preocupación, sientes que no tienes recursos o te encuentras en una situación de crisis, no renuncies. Una frase aquí: no importa cuántos obstáculos o adversidad tengas. Recuerda que Dios ha prometido ayudarte, continúa caminando y continúa aprendiendo. Hay respuestas, hay solución. Me gusta, y es la última lámina que quiero dejarte, el libro del profeta Isaías 43, 1 y 2. Es interesante cómo Dios, conociendo nuestra fragilidad como seres humanos, nos alienta, y es un pasaje expresado al pueblo de Israel y expresado a todos aquellos que confiamos en el Señor. Y como decía el rey David: tú eres mi roca, mi refugio, mi fortaleza. Dios mismo dice: no temas, que yo te he redimido, te he comprado, te he llamado por mi nombre. Tú y yo somos importantes para Dios. Tenemos nombre. Dios es un Dios que nos ve. Tú eres mío, afirma. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando hablamos de aguas, ríos, en las Escrituras hablamos de problemas, preocupaciones, dificultades. Una vez más, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. Qué promesa tan hermosa, ¿verdad? Confiemos en Dios y busque todas las ayudas posibles para enfrentar definitivamente las crisis. Háganos saber si podemos, como iglesia y particularmente en el programa que estoy dirigiendo de salud emocional, si podemos de alguna manera ayudarle. Va a haber indicaciones en la pantalla de cómo usted puede seguir conectado con nosotros. Que Dios le bendiga y que este tema sea de mucha ayuda. Dios lo bendiga muy ricamente. Gracias por acompañarnos.